¿no? Bueno, bueno, es así. ¿Qué pasa? ¿Cómo se aplica cuando tenés una excitación discontinua? ¿No? Esta es re exagerada, ¿no? De discontinua, ¿no? Estamos hablando de un escalón, una cosa así, pero supongan que tiene el tiempo T1 un escalón, o sea, un salto, y en el tiempo T2 un salto. ¿Mm? Vamos a usar por escalones. Entonces, ¿qué se hace? Esto digamos, práctico, digamos, ¿no? Entre 0 y T1 vamos a aplicar esta integral, ¿no? Que le llamamos primera forma o de primera especie. ¿Mm? Entonces, entre 0 y T1 estamos acá. ¿Mm? Agarra el lápiz. ¿Mm? Estamos entre 0 y T1. Entonces, U1 es la excitación que está en la primera, entre 0 y T1. Después viene U2 y después U3 que es 0. Entonces, fíjense cómo yo ya estoy poniendo, Ariel, X2. X2 no es por alguna parte de esto, sino X2 es por respuesta a estado 0. ¿Mm? Bueno, entonces, entre 0 y T1, la respuesta total va a ser esta. Fíjense que en todo momento estoy poniendo U1. Ahora, me muevo entre T1 y T2. ¿Qué hago? Pongo lo anterior que puse antes, lo anterior, el mismo integral que puse antes, pero entre 0 y T1. Fíjense que antes había puesto entre 0 y T. Ahora, para calcular la respuesta entre T1 y T2, tengo que volver a poner este integral, pero entre 0 y T1. Y como es por escalones, tengo que agregarle el salto en T1. Tengo que contar el salto, o sea, la excitación tiene un salto acá, ¿sí? Y lo tengo que agregar, o lo tengo que tener en cuenta, ¿eh? En esta respuesta. ¿Mm? Este es un salto. U2 menos U1 es esto menos esto, es este salto, por G de T menos T1. ¿Mm? Eh, ¿Qué estaba diciendo? Sí. Después, por escalón. Este es GDH en realidad, ¿eh? GDH. Acá no lo puse, pero es por escalones. Este es GDH. O sea que ustedes para empezar a resolver esto, lo primero que tienen que hacer es, dado el circuito, calcular la GDH. ¿Eh? Acá no lo hicimos porque, bueno, puede ser aplicado a cualquier circuito. Bueno, y además sumarle esta integral que es entre T1 y T y un T genérico. Entre un T1 y un T genérico, eh, y ponen la derivada de la función de la excitación en ese intervalo por GT. ¿Qué estoy usando? Estoy usando la forma general por escalones. La forma general por escalones siempre me dice, usa este primer término más este integral entre 0 y t de la derivada de la excitación por la respuesta al escalón en t menos tau. Bueno, para el tramo o el rango T1, T2, primero le tengo que sumar el rango anterior entre 0 y T1. Sumarle el salto y recién ahí entre T1 y T. ¿Mm? Sigo para T2, para mayor a T2, o sea, para esta parte. ¿Eh? Pero ¿qué pasa en esta parte? Yo la voy a poner, pero va a dar todo cero porque la integral en sí misma que tiene U3 va a ser cero. Lo único que voy a tener que considerar es el salto este. Vean. Vuelvo a poner lo que tiene que considerarse para el primer tramo, para 0 hasta T1. El salto en T1. La integral entre T1 y T2 ahora, no entre T1 y T. Y recién ahí le sumo el salto. ¿Mm? El salto en T2. Acá debería uno poner la integral para U3', etcétera, etcétera. Pero esto da cero. ¿Mm?
Entonces lo único que queda es el salto. ¿Me siguieron? Sí. Sí, Sí, yo te sí. seguí. O sea, esto es una función partida. La respuesta de esta función es partida porque ya la función es partida, ¿no? Ya la excitación es partida. O sea, la respuesta, para calcular la respuesta a esta excitación rara, ustedes tienen que dividir en rangos el dominio. Y después les quedará tres respuestas. O sea, una para este rango, una para este y otra para este. Y después es una función partida. ¿Mm? Bueno. Por impulsos es un poquito más fácil, porque cuando se hace por impulsos no se tiene que tener en cuenta el salto acá ni acá. Veamos. Entre T1 y T2 uso la expresión por impulsos. Ya es por impulsos. Es por impulsos porque acá usan la derivada de G de H. ¿Eh? Este es G de H y este es G de H. ¿Mm? Bueno, entre T1 y T2 es entre 0 y T1. Ah, bueno, volvamos para atrás. Fíjense, esto es 0. Esto digamos, en variable de estado, esto se va. Entonces, lo único que tenés que hacer es este integral. Entonces, hasta T1 es entre 0 y... Me parece que esto es... esto es T. Parece que aquí hay un error. Sí, me parece que esto es un error. Es 1 por la derivada de g de t menos tau entre 0 y t, más... no, claro, porque la primera era... Claro, claro. Yo, entre 0 y t1, no, está bien, está bien. Entre 0 y t1 es entre 0 y t. O sea, para este primer rango es entre 0 y t. ¿Mm? Era hasta acá. Ahora, voy a ver qué pasa en este rango. Entonces, para este rango, para este segundo rango, para este segundo periodo de tiempo, vuelvo a repetir este integral, pero entre 0 y t1. ¿Mm? Entonces, vamos a borrarlo, que lo había puesto. Y a eso le sumo otra vez el integral de Duhamel, pero para el segundo rango. Es decir, esto en sí mismo es el integral general de Duhamel por impulsos. Eso requeriría que yo ponga g de 0 en 0, que da 0, y ahora integro entre t1 y t. Vean la diferencia de los límites de integración, ¿no? Entre t1 y t para u2 por g' de t menos tau. G es la misma siempre. Bueno, y ese es para el rango entre t1 y t2. Ahora viene el último rango, el último tramo. Bueno, repito esto, repito lo anterior, ¿eh? Y ahora pongo más, recuerden cómo es la forma general, fíjense, es la tensión por la respuesta al escalón en 0 más el integral. Entonces pongo la tensión por la respuesta al escalón en 0 más el integral. Pero el integral, ¿qué cambia? Cambia que pongo la tensión de excitación que está en el rango que me interesa y cambio los límites de integración. Ahora pongo entre T2 y T. ¿Y qué pasa? U3 vale 0 en ese rango, así que esto se va a ir. ¿Mm? Y esto también. Entonces todo vale 0. ¿Por qué lo dejé? Para que vean qué pasa si yo les hubiera dado esto, ¿entendés? En vez de U3, 0. Bueno, fíjense que los saltos no se tienen en cuenta acá, como en el caso de los escalones. Bueno, ejemplos de resolución de esto lo tienen en el libro de Netugir Strahov. Bueno, y ahora sí, convolución multivariable. Bueno, ¿se entendió lo anterior? Hay que practicar, chicos. Yo agarraría un circuito sencillo, un RL, un RC o RLC,
Lo que pasa es que RLC tiene dos variables de estado, una que tenga una variable de estado. Y, y haría con, porque no sé si hay ejercicios, creo que algunos hay, pero por ejemplo, una cosa así, un pulso, un pulso así, ¿eh? Usen estas excitaciones, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Se entiende, chicos? ¿Mm? Sí, sí, O sí. sea, cosas sencillas. ¿Qué pasa? Tienen un salto acá, tienen un salto acá, tienen un salto acá, ¿eh? Con esas, entonces, traten de aplicar Duhamel por impulsos y Duhamel por escalones. Bueno, Es cuestión de práctica. practicar y sí, como siempre. Eh, espera que me están mandando un mensaje. Bueno, solución de variable de estado en el dominio de Laplace. Bueno, siempre estamos hablando de variable de estado, pero ahora nos vamos a centrar en qué pasa si tenemos más de una variable de estado. Hasta ahora hablamos de una simple variable de estado, o sea, univariable, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos dos? Bueno, si tenemos dos variables, si tenemos más de dos, perdón, más de una, o sea, dos n variable de estado, mi sistema en forma canónica se puede escribir así. Si yo hago la transformada de Laplace, ¿eh? Es así. ¿Eh? Esto creo que algo habíamos visto, ¿no? La transformada de Laplace de un sistema de ecuaciones que tiene esta forma, tiene esta expresión. Fíjense que aparecen siempre, esto es fácil de probar, tienen que usar, acá usan la transformada de la derivada, ¿eh? Y entonces ustedes van a poder sacar de factor común, en este caso x de 0, o sea, las condiciones, estas son las condiciones iniciales. ¿Mm? ¿Mm? Y le va a quedar así, o sea, si yo quiero despejar las variables de estado, este es el vector de variable de estado. ¿Mm? Y les queda este factor repetido en los dos términos. ¿Mm? Entonces, a partir de acá, fíjense que esto es x de s, o sea, es la transformada de la respuesta para las n variables. Entonces yo podría decir, bueno, yo quiero la respuesta en el tiempo y lo antitransformo. Entonces, una manera sería, voy a resolver todo esto en el dominio de Laplace. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que calcular la matriz esta, ¿m? O sea, hacer S por la identidad menos A y hacer invertirla, la inversa de la matriz esta. Calcular el vector de condiciones iniciales, calcular el producto de matrices escribir todo en fracciones simples, por el método de las fracciones simples, y antitransformar. ¿Eh? O sea, hacer el quilombito de siempre de transformar y antitransformar. ¿Mm? Nada más que con un sistema de ecuaciones de n variables. O sea, no es más, o sea, es más trabajo porque son más ecuaciones, pero conceptualmente es lo mismo que Laplace de univariable. Ahora, acá no usamos convoluciones, es por Laplace, puro Laplace. Pero podríamos hacer una variante. Acá creo que está un ejemplo donde se plantea digamos, el sistema de ecuaciones en forma canónica, como les mostré antes. Es un circuito digo, que se abre de golpe y aparece RC, RLC. O sea, tiene dos variables de estado estas dos variables de estado. ¿Mm? Entonces, fíjense que se aplica la transformada de Laplace, como les mostré yo antes, se calcula la inversa. ¿Mm? Este es el método, lo conocen, ¿no? El cofactor transpuesto dividido el determinante.
sino cualquier otro método que sepan para calcular la inversa. Se calcula las condiciones iniciales, que lo que sea, por ejemplo, en este circuito, inicialmente tenías la llave abierta, así que vas a tener una condición inicial acá. Estaría bueno que ustedes resuelvan este circuito de práctica, ¿no? Y vean qué condición inicial tiene, ven, acá tienen los valores, ¿no? No sé si acá está resuelto o no, me parece que no, pero resuélvanlo con valores. Y van a tener una condición inicial del inductor distinto de 0 y el capacitor creo que tiene igual a 0. Bueno, entonces acá tienen las condiciones iniciales calculadas, acá tienen las transformadas, esto no tuve tiempo todavía de pasarlo, era de un apunte viejo, tiene las transformadas de la tensión, es U sobre S, porque es en continuo, ¿no? Sí, continuo, ¿ven? Y bueno, finalmente, la transformada de la respuesta es esta matriz por X, por las condiciones iniciales, ¿eh? Fíjense que esto es lo mismo que esto, ¿no? Es lo mismo que esto, nada más que se sacó de factor común este factor, para que sea más compacta la notación, ¿eh? Y les queda, en este caso no es tan jodido, pero a veces te queda medio choclito porque es la transformada de un sistema, ¿no? Entonces te queda una ecuación y otra ecuación, todo en S. ¿Mm? Bueno, acá para calcular I de S y U de C, I L de S y U de C de S, tenés que antitransformar estas ecuaciones. ¿Mm? Bueno, este sería el método Laplace puro. No hay mucho de convolución acá. Lo que pasa es que está metido lo de la convolución. Ahora lo vamos a ver. Bueno, una alternativa. Si tuviéramos una variable, solo una variable de estado, sería esta la ecuación canónica. Lo transformo por Laplace como antes, ¿eh? Y otra vez me aparece este término amigo nuestro que siempre va a aparecer cuando hacemos variable de estado. Entonces, la antitransformada de esto es esta. Se puede demostrar que la antitransformación con una sola variable de estado es de este término, la antitransformación de este término es e a la at. Y la antitransformación de este es e a la at, pero desplazada. Esto está en todos los libros de Laplace, se puede demostrar que una expresión transformada de Laplace de esta forma es antitransformable a través de esta expresión. Bueno, para n variable de estado, ahora la pregunta es, esto es para una variable de estado. ¿Cómo hacemos para n variable de estado? Fíjense lo siguiente, fíjense que la antitransformación de esta, que es esta, quedó como una convolución. Este término es el término de convolución. Ahora, si tengo n variables de estado, entonces por analogía directa entre esta y esta, va a ser esta expresión. Fíjense que es la misma, nada más que reemplacé la letra A, que es la constante esta, la reemplacé por la matriz A de esta expresión. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué ven de raro en esta expresión? Que tenés una matriz en el exponente. Exacto, exacto. ¿Ustedes vieron alguna vez esto? Ayer, por primera vez. Ah, bueno, bueno. Pero, Creo que en álgebra se veía algo. En algún lado lo vimos. Sí, polinomio característico, algo bueno, así me acuerdo. yo no recuerdo haberlo visto antes de esta materia, pero bueno, ahí me enteré que la matriz puede ser un exponente. La cuestión es cómo resolver esto. Porque el integral es un integral de ecuaciones, pero la cuestión es cómo lo resolvemos. Bueno, hay varias formas. Esta matriz se llama matriz de transición de estados en todos los libros de control.
Y estos son n integrales. Aquí el problema es el cálculo de la matriz de transición de estados. Existen dos formas para calcular phi, que es la matriz de transición de estados. Utilizando Laplace solo para calcular esto, o directamente todo en el dominio del tiempo, que es utilizar el teorema de Cayley-Hamilton, que ahora les voy a mostrar. No sé si lo vieron, creo que no, ¿no? Ese teorema. Bueno, solo usando Laplace sería lo siguiente. Fíjense, si supongan la ecuación de estado homogéneo, o sea, U es igual a 0. Homogénea era cuando la excitación era igual a 0, ¿no? ¿Se acuerdan? La solución de homogénea era cuando la excitación era nula. Daba origen a la respuesta natural del circuito. Entonces yo tengo esta expresión, si U es igual a 0. Por lo tanto, la transformada es esta. Por lo tanto, la solución, como la solución completa era, la acabo de mostrar, la siguiente, entonces, por comparación, uno se da cuenta que si E a la T, E a la AT, A matriz, la transformada de Laplace es esta. Porque, fíjense, por comparación, esto da origen a esto. Esto en comparación con esto. Esta es la parte homogénea de la respuesta. Entonces, si esto está igual acá, entonces este término tiene que ser este. ¿Se dan cuenta? Es decir, esta sería la respuesta Rn, la respuesta natural. Y esta sería la respuesta forzada. Porque justamente tiene la excitación metida, ¿no? Entonces, yo puedo calcular la transformada de esto como SI menos A y simplemente resolviendo la antitransformada, esta, puedo obtener phi de t. Si obtengo phi de t, entonces voy para atrás. Si obtengo E a la AT, ya directamente ya puedo resolver esto en el dominio del tiempo. ¿Me siguieron? O sea, uso Laplace solo para resolver esta parte, esto y esto, ¿no? Y después la meto acá adentro, ya en el dominio del tiempo, e integro. O sea que sería como una forma mixta de resolver en el dominio del tiempo, pero usando ingeniosamente un poquito de Laplace. ¿Me siguen? Sí. Sí, yo te sigo. Perfecto. Por supuesto, cuando digo me siguen, no es que si les pregunto si entendieron todo, porque no se puede entender todo de golpe sin haber practicado y estudiado demás. Más o menos lo que les pregunto es si se entendió, aunque sea la idea. Esa es la cosa. Bueno, esto ya lo vimos. Ahora, ¿qué pasa si... La pregunta es, ¿y hay una manera de pasar todo directamente en el dominio del tiempo? Si calcular todo en el dominio del tiempo. A los chicos les gusta esta forma. La he visto inclusive usar en los exámenes. Ahora, Ariel va a empezar a preguntarme cosas de matemática que me superan. Por favor, no, porque esto es algo bastante matemático que Trato de contener. contenete porque no te voy a poder responder y no voy a empezar a guitarrearte porque te vas a dar cuenta. Entonces, simplemente los remito a los libros de control o de matemática donde este teorema esté explícito, ¿no? El teorema de Cayley-Hamilton dice que si vos tenés una matriz, se cumple, se satisface la ecuación característica. Su ecuación característica. Si toda matriz satisface su ecuación característica. Donde la ecuación característica es esta, o sea, a a la n por una constante a a la n menos 1 más bla, 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 hasta a0 identidad igual a 0.
Este teorema, fíjense que si yo puedo despejar cualquier término de acá, ¿eh? En función de los otros. Entonces, este teorema permite escribir cualquier potencia de A, por ejemplo, A a la n, como polinomio de sí mismo hasta grado n-1. ¿Se entiende? Yo puedo despejar esto y voy a escribir digamos, mi matriz elevada a la n en función de mi misma matriz elevada a la n, a la n-1, n-2, etcétera, hasta llegar a cero identidad. Ustedes dirán, ¿para qué? Porque me estoy mordiendo la cola, así, ¿no? Pero bueno, es un teorema que ahora vamos a ver cómo se aplica, ¿no? Por otro lado, también sin demostración, pero también está en los libros, en Nogata, por ejemplo, eh, la expresión esta de E elevada a una matriz se puede desarrollar en serie. ¿Mm? Creo que es una serie de Taylor, clásica. ¿Mm? O sea, esta matriz se puede desarrollar en serie. ¿Mm? Y usando el teorema de Cayley-Hamilton, despejo a la n y los coeficientes que quedan multiplicados por las matrices los renombro. Entonces, donde aparece el coeficiente negativo, le pongo b. ¿Mm? Entonces me queda así. ¿Mm? Hasta ahí vamos, ustedes me paran cualquier cosa. ¿Eh? Fíjense cómo escribí la matriz A elevada a la n en función de eh, esa misma matriz de grados inferiores, en potencia de grado inferior, ¿no? Ahora voy a reemplazar 2 en 1. Si había este A a la n, lo voy a reemplazar, si dice A a la 0, o sea, A a la 1, perdón, A a la 1, lo pongo acá. Si pongo A a la 2, o sea, A a la 1, ¿qué va a ser? B0i más B1a. A a la 2 va a ser B0i más B1a más B2, B1, a ver, acá está, en la n-1. Si yo pongo n es igual a 2, acá te queda. Ah, sí, sí, sí. N igual a 3. Para n igual a 3, sería 3 menos 1, 2, a la 2, B2, y bueno, y el resto, ¿no? O sea, para cualquier n, uno puede encontrar un polinomio de este tipo. Y yo voy reemplazando esos polinomios acá adentro, ¿eh? Para toda la serie. Bueno, reagrupando términos, ¿eh? Reagrupando términos, luego de hacer esos reemplazos tediosos, te queda una cosa así. Es decir, una función del tiempo por la identidad, otra función del tiempo por A, otra función del tiempo por A al cuadrado, etc. Ahora voy a usar otra relación importante que está en el Ogata, que dice que esta misma expresión también es válida para los autovalores de la matriz A. O sea, si esta ecuación es válida para A, es válida para los autovalores de A distintos. ¿Eh? Los casos de degenerados, así se llaman, los casos de autovalores con multiplicidades distintos de 1, se tratan aparte. Tienen ciertas diferencias con lo que yo les voy a decir. Entonces, si son autovalores distintos, se cumple esto, y así hasta para cada autovalor. Fíjense como si yo lo escribo para cada autovalor, esto se puede escribir matricialmente, donde me queda una matriz con todos los autovalores de la matriz A, que obviamente las tengo que calcular antes, y estos factores que yo no conozco, y son los que quiero obtener. Entonces, de esta ecuación, lo que yo quiero despejar es esto como incógnita. ¿De dónde obtengo esto? Son los autovalores de la matriz A. O sea que esto en principio lo tengo. Obviamente esto también lo tengo, entonces lo único que tengo que hacer es despejar algebraicamente estos factores.
Una vez que yo los despejé, entonces, ¿qué hago? Tengo este, tengo este, tengo este. Y entonces construyo el polinomio este. Entonces, ¿qué tengo? Obtuve e a la at como un polinomio de a. ¿Me siguieron? Sí. Sí, yo sí. Bueno. Parece difícil o complicado, pero no es tan difícil. Primero porque generalmente los ejercicios que yo vamos a hacer no superan el A0, A1 o A2. Entonces, esta es una manera de calcular la potencia cuando el exponente es una matriz sin pasar por Laplace. ¿Mm? Bueno, hay un ejemplo. Supongo que ustedes les dan un circuito y tienen tres variables de estado y plantean el circuito en variable de estado así. Esto es el circuito planteado en variable de estado en forma canónica. ¿Mm? Excitación continua, ¿eh? Dos capacitores y un inductor. ¿Mm? Lo primero que tengo que hacer es calcular los autovalores. En este caso, uno real y dos complejos. La matriz, entonces, va a quedar de la forma esta, ¿no? Va a quedar con A0, A1, A2. ¿Mm? Eh, los coeficientes, fíjense, o sea, yo tengo tres autovalores. Entonces va a ser e a la lambda 1, e a la lambda 2, e a la lambda 3, y voy a tener tres coeficientes nada más. En ese sentido digo que queda a 0, a 1 y a 2 nada más. Si alguien se pregunta de dónde saqué que me van a quedar un polinomio de ese tipo, ¿no? Bueno, esto es fácil, lo despejo. ¿Mm? ¿Mm? Ya está hecho, verifíquenlo, si quieren practiquen, hagan uno de dos mejor, ¿no? De dos, que dé dos autovalores. ¿Mm? Fíjense cómo me quedó A0, A1 y A2 en función del tiempo. ¿De dónde salió esto? De estos, de resolver este sistema de ecuaciones de 3x3, algebraico. Bueno, finalmente, tengo que calcular yo a partir de acá ya tengo ya lo resolví. O sea, ya con esto yo puedo poder decir e a la at, ¿no? Es igual a, bueno, bla, 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 que es lo que está acá. ¿Qué es esto? Ven que no tiene ningún problema, porque esto es la identidad, esto es A y esto es A al cuadrado. O sea, nada que MATLAB no pueda, o inclusive ustedes no puedan resolver, porque A al cuadrado es A por A. ¿Mm? Entonces, ¿qué lograron? Lograron calcular, porque es así, es lo que se llama, calculan un resultado de E a la una matriz, donde el exponente es una matriz. ¿Mm? Bueno. Ahora, si yo quiero calcular la respuesta total del circuito, la respuesta, ya acá hice un paso. ¿Eh? Pero yo tendría que aplicar esto. ¿Eh? Tengo que calcular esta expresión. Pero ¿qué obtuve acá? Yo ya obtuve e a la at con el teorema de Cayley-Hamilton. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es calcular estos integrales, y donde dice e a la at, tengo que poner e a la at menos tau. ¿Ok? ¿No se perdieron? Este es el objetivo final. ¿Eh? Vamos entonces a ver. Bueno, como es muy largo, por ejemplo, ya ni siquiera me entraba en la hoja, les puse nada más la primera fila de la matriz e a la a de t menos tau. La primera fila sería esta. Acá puse x, 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 x porque no me entraba toda la expresión. Entonces, las integrales a resolver, sacadas de la ecuación matricial que les mostré antes, son estas.
¿Mm? Eso sale ¿de dónde? De aplicar esta E, meterlo dentro de la integral. Yo tendría que, a ver, ir a buscar, se los voy a mostrar un momento. Este es ¿ven? Expresión que estoy usando, ¿eh? Para cada variable de estado, tengo esto que tengo que ver si tengo condiciones iniciales, multiplicarla por e a la at, que ya la calculé por Cayley Hamilton, sumarle la integral para cada ecuación, porque sigue siendo una matriz todo esto parece compacto, parece lindo y cómodo, pero en realidad son 3 ecuaciones. Integrar cada ecuación, que son estas tres, y me da el resultado para cada una de estas. Esto ya está hecho, hay un apunte, creo que está en el campus. ¿Está? ¿Me pueden confirmar que está? No sé si en Word o en PDF, que se llama algo así como ejemplo de Kyle Hamilton, o una cosa así. ¿Alguien me puede decir si está o no? Ahí me estoy fijando. Ah, bueno. A ver. Pensé que... Ejercicio de Kaylee Ah, Hamilton. ese. Bueno, ahí lo tienen. ¿Eh? Ahí lo tienen completo, todo, con todo detalle. Inclusive no sé si ahí tienen también el caso de cuando hay lambdas distintos. Lambda, digo, de lambdas de multiplicidad 2, por ejemplo.